Hola a todos y bienvenidos a Red Dead Redemption 1 para PC. Así es, luego de no sé cuántos años, Rockstar Games finalmente se dignó a lanzar este juegazo para PC. Así que sin más preámbulos, vamos a jugarlo un poquito por aquí o por allá. Ups, se me pasó el mouse en la pantalla secundaria. Ahí sí, vamos para allá. Hace un tiempo lo había jugado, pero la versión para Nintendo Switch, que también salió hace un par de meses, ¿cierto? Así que ahora por fin ya tenemos el juego para PC nativo y gente, qué belleza es poder apuntar con el mouse, gente. Qué belleza es poder moverse con el teclado y apuntar con el mouse como un verdadero bandolero, como realmente lo hacían en esta época del viejo oeste. Así que sin más preámbulos, vamos con la misión que hay acá. Ah, vuelve de 5 AM a 6 PM. Ok, olviden eso. A ver, ¿dónde más podemos ir? ¿Qué otra misión? Ah, pero podemos venir a dormir acá. Así pasa la hora y vamos a habilitar esa misión que está justo acá al ladito. Estoy recién comenzando el juego, las primeras misiones, así que mucho no he avanzado. Y quise mostrarles un poquito de lo que es este Red Dead Redemption 1 para PC. Por supuesto, no se equipara la belleza gráfica que tiene el Red Dead Redemption 2, pero no está mal, la verdad, no está mal. Anda extremadamente fluido, me gusta cómo anda, me gusta cómo se ve. Y aquí ya me estoy encariñando un poquito con John Marston. Espero que su historia termine bien y no termine encariñándome con un personaje que termina mal. Bueno, ¿qué más da? I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. I said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No.
Nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Bien, el buen John Marston nos explica un poco de las cosas que vemos un poco más desarrolladas en Red Dead Redemption 2. Por supuesto que ese líder de la banda es Dutch van der Linde. Aquel que lo crió de pequeño, le enseñó a leer y todo lo demás. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Bueno, podemos ir a disparar a algo, o a alguien, o a lo que sea. Good to see you, Miss McFarland. Ah, bien, misión de granjas. Ya, saquemos las vacas del redil. Qué bonito, gente. Red Dead Redemption 1. Ponte detrás de las vacas. Sí, estoy fingiendo que sé lo que hago. Básicamente así se basa mi vida completa. Intento hacer como que sé qué es lo que hago, pero nunca es así. Pero se desordenan todas las vacas. Están todas desordenadas las vacas. Vamos, vaquitas, a pastar. O apurarlas un poco más. No podemos llevar el pasto al corral. Se nota que no soy granjero, ¿cierto? Llevar el ganado a la izquierda, ponte detrás del lado derecho del ganado para llevarlo a la derecha. Ay, ok, ya sí se entiende, pero ya vamos. Vaquita, vaquita. Honeyganstead. En el Red Dead Redemption 2 hay una misión similar o misión secundaria. Y recuerdo que disparando al aire podíamos así como guiarlas de un lado a otro, pero que imagino que ahora el juego no quiere que hagamos eso. Todo el ganado. Son demasiadas vacas. Y las vacas que acaban de llegar no alcanzaron a comer pastito. Ah, claro, cuando presiono H me hace más caso. Porque ahí entienden lo que está diciendo John Marston. ¿Vieron? Ahí entendieron las vacas que dijimos, let's go. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Let's go. Pueden ver qué misión más emocionante, gente papulla. No, pero fuera de broma, siempre son bienvenidas este tipo de misiones porque no tengo idea qué hay que hacer ahí, pero vamos para allá. Porque no es llegar y matar y disparar a todo lo que se mueva, sino que hay misiones que son como de, no sé si llamarle de calidad de vida, pero de vida en sí. Es como que, hey, vamos a ayudarte a llevar el ganado. ¿Por qué no? Porque es lo que hacía la gente en esta época. Y bueno, creo que actualmente en algún lugar del mundo siguen haciéndolo. Yo viví y nací en una ciudad, así que no sé, gente, no sé nada de campo. Pero bueno, como les decía, vamos a la W que está acá para ver esta otra misión que nos van a dar. Miren, un caballo salvaje corriendo por ahí. Tal vez era el mismísimo caballo homosexual de las montañas. El mítico caballo homosexual de las montañas. Del que ni un animal se salva. Caballo. Caballo. Ya. Sí, creo que lo mejor va a ser seguir el camino, porque si me lanzo por acá me voy a desbarrancar. Y eso no es bueno para el caballo, tampoco para John Marston. Aquí hay algo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué tienes un signo de interrogación en el mapa? Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister.
Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. So, man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Bien, eso ya dejó activada por ahí otra misión secundaria. ¿Se dieron cuenta, gente? Hay que tener cuidado con las personas con palos. Bien, vamos a hacerlo W de una vez por todas. Dejemos de distraernos con las cosas que salen en el camino. Estos tipos van sospechosamente veloz. ¿Los mato? No, porque tenemos que tener un buen honor para John Marston. Cholla Springs, o Cholla Springs, como usted quiere llamarle. O Cola Springs. Por supuesto pueden ver la estamina del caballo al lado izquierdo del radar. Color azul. Y el rojo es... sí, es el Dead Eye, o el modo Max Payne, como usted quiere llamarle. O modo Matrix. Hay distintas formas de llamarle. Bien, sí, al parecer es aquí donde tenemos que venir. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get down. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. Mira, el tipo realmente está herido, pero ¿qué le pasó? Ok, pulsa para desenfundar. Ok, significa entonces que algo nos va a perseguir, ¿cierto? Para lo que es desenfundar. To the road. Sí, me meto por el camino, West Dickens. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me. De Guatemala a Guatepeor. You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard twins, Walton's gang. I know who you are. My God, they've come. Y es hora de disparar un poco. Con Dead Eye, ¿por qué no? Porque estamos en movimiento. Vamos con la pistola Urri. No tengo rango de tiro. No, sin rango de tiro todavía. Podría bajarme y matarlo, ¿cierto? Creo que sería mucho mejor. ¡Qué buen headshot! Pero no murió, entonces no fue un buen headshot.
Bien, ya no nos van a molestar más. Push on to Armadillo! What the hell happened here? Bandits, hoodlums, the scoundrels robbed me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They seem a man in a well-cut suit and this happens. Do you know who they were? No sé, pero aquí vienen más. I don't believe it! More of the gutter snipes! Sí, tampoco es necesario que utilicemos tanto el Dead Eye, toda vez que estamos apuntando con el mouse de nuestro PC Master Race. Ya estamos llegando al armadillo, así que ya la misión está por terminar. Y por lo visto la vida de West Dickens también, si es que no me apuro, en este último trayecto del camino. Yes, I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. Into your arms. This is it. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Vieron mucho honor, qué bonito, y debo volver después a las 3. Bien, el sheriff acá tiene otra misión, así que ya que estamos acá, vamos a esta nueva misión. Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission, but right now I need another gun. Why? What's happening? I've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind, sir. Hey, wait up! Bien, un ebrio va a disparar junto a nosotros. Que podría salir mal, ¿cierto? Acompaña al comisario Johnson a por los bandidos. Vamos hacia allá. I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest, but people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunco artist I've never met. Look at them vultures circling up ahead. We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Bien, investiga la zona que suena la cabezona. Ain't no survivors here, Marshal! Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Has conseguido una nueva arma, a ver. El Winchester de repetición. Pero ¿cómo? A ver. Abre el menú de pausa con escape y luego ve armas. Y aquí veo la comparativa. Mucho mejor en todos sentidos, salvo con la velocidad de recarga de mi carabina de repetición. Así que vamos con el Winchester de repetición.
Tiene 10 balas. En contrapartida con el... Uy, ¿por qué me bajé el caballo? En contrapartida va diciendo de el... O el de la carabina de repetición, que tiene solo 7 balas por cargador. O por cámara, porque es bala por bala que se mete o algo así, ¿cierto? Bueno, ¿qué más da? Se me perdió el sheriff por estar hablando estupideces. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, un cementerio del viejo oeste, miren. Tal vez ahí en una tumba sin nombre está enterrado el oro. Pero eso fuera una referencia, por supuesto, a el bueno, el malo y el feo. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Their trail leads to Ridgewood Farm. Come on, let's hurry. Bien, nuevamente no sé por qué se nos bajó del caballo el señor Marston. Pero bueno, el señor Marston puede hacer lo que quiera mientras no perdamos la misión. Y que parezca lo que sea lo que está haciendo esto, quiero probar mi nuevo rifle Winchester de repetición. Y esto está muy, muy solitario. Shed's clear, Marshal. Nada por acá, vamos por el otro lado. Come on. Tal vez algo haya oculto acá. No, nadie. Con un poquito de caca. Reúnete con el comisario Johnson en el granero. Tal vez algo encontraron. Miren, se están todos reuniendo ahí. That ain't right. No one would board up a barn like this. Break that door down. The rest of you, get your guns ready. Pero eso estaba haciendo. Ah, ok, había que dispararle justo al medio. Ya, se entiende. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. Espera, a este hombre le cortaron el falo, miren, le cortaron el falo. Bien, esto es venganza, porque le cortaron el falo a un hombre inocente. Hablando que del falo, son más que el falo, mira, está lleno de ellos acá. Y yo aquí, en medio de la nada, sin tener nada con que cubrirme. Bien, a probar el rifle de Winchester contra algo que no sea madera. Uy, 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 uy. Bien, balazo mientras va cayendo. Pero ¿cómo no le pegué ni en la... Ok, le reventé el cráneo a ese tipo. O sea, le quedó el hoyo en el ojo, pero no fue una reventada limpia. Falta potencia para este rifle todavía. Ain't you a pretty little... Oh my good God. Straight to the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. You nice? You're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. Miren cómo salió la bala de ese cerebro, ese cráneo. Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers.
Bien, comisario, ¿es común que este tipo de masacres ocurran en este pueblo? Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us had to pay for with our lives. What is wrong with this country? Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Man up, boy. We gotta get after those bandits. Todo por los $50, ¿cierto? Let's go. Uy, ¿qué pasó con el caballo? Es como supersónicamente volando el caballo. What the fuck? Mercer, Marshal? What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if they took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. Bien, la banda de Williamson tal vez. Bill Williamson. Anyway, Marston, Let's just say he's the currency in a complicated transaction. what the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. He was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. I'm about figuring we've moved past the... That somebody on the cliff? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Bill Williamson, que por supuesto aparece en Red Dead Redemption 2, que es la precuela de Red Dead Redemption 1. Bien, Winchester. Bien, solo 3 segundos le hice el radar. Parece que hay uno ahí. No. Era él. No, ni lo veía, gente. Le vi como el balazo y como que el resto de... O sea, le vi la pistola y el resto del cuerpo como que se camufló en el paisaje. Sí, podría disparar desde acá, pero el rifle no tiene el rango tan largo. Uy, headshot bajándose del caballete. Wilhelm Scream, ¿lo escucharon? Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Bien, y así de la nada ya tengo $214. A ver, $214. Dólares en 1900. Creo que el juego se basa en 1910, 11, pero bueno, no importa. Es un aproximado. Vamos a ver.
¿Cuánto tengo? Ahí está. Ya, estoy viendo una calculadora en línea acá. Tengo $214. Pongamos esto el año 1900. La calculadora solo da hasta el 1914. Ya, no importa. De 1914 equivalen a $6.564 de hoy en día. Aproximadamente unos 6 millones de pesos chilenos. Por ahí, un poco más, un poco menos. Aproximado. Pero bueno, 6.000 y tantos dólares. ¿Qué les parece, gente? Y bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Esta fue una pequeña muestra de lo que es Red Dead Redemption 1 para PC. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con sus amigos para que todos puedan ver ahí las maromas de John Marston. Que estén bien, nos vemos. Chao.